Estamos iniciando una nueva fase en la arqueología peruana. Yo diría que alrededor de la década del 90 se cerró una etapa. Y ahora esa etapa cerrada está comenzando a dejar su espacio para un nuevo tipo de arqueología. Hace 100 años no se hubiera podido ni siquiera percibir todo aquello que en los últimos 5 o 10 años hemos podido conseguir a raíz del desarrollo de un conjunto de medios de apropiación observacional. Podemos ver cosas muy pequeñas o cosas muy lejanas con mucha facilidad. Podemos examinar un conjunto de cosas que nunca pensamos que podía hacerse. Cosas que están en el nivel microscópico, que ahora son importantísimos en la arqueología, que antes era estricta y exclusivamente macroscópica. Cuando Tello inició sus excavaciones hace 100 años, fue en realidad las primeras excavaciones que hacía alguien del Perú, con intención de lograr objetivos testimoniales de un alto nivel de precisión, para programar al mismo tiempo una explicación de cuáles eran las condiciones en las cuales se ocupó el territorio andino. Tello tenía esa preocupación, él era un médico y por lo tanto estaba habituado a la investigación. La medicina es una de las pocas profesiones técnicas, por decirlo de alguna manera, en donde la permanente actividad del profesional es la investigación sistemática, científica, que parte de los elementos diagnósticos más simples para irlos progresivamente haciéndolos más complejos. Tello, en este sentido, como médico, estaba habituado a hacerlo y es eso lo que aplicó en la arqueología. Y como médico también comenzó el diagnóstico con los resultados, más bien que con el inicio de propuestas. Él lo que trataba de explicar era cómo es que en un territorio como el Perú se podía haber desarrollado una sociedad tan compleja en una zona de alguna manera restringida frente a todo el continente, cómo es que allí se había producido. En ese tiempo las hipótesis de Candolle, en fin, Spindon, estaban en pleno desarrollo y eran consumidas activamente por los investigadores de las ciencias naturales, y Tello tomó estas ideas, esas propuestas se referían a la importancia que tenían los bosques naturales, que tenía la floresta, para generar el punto de partida de todo el proceso civilizatorio, que era la utilización de los recursos de la tierra para la agricultura, aun cuando en ese tiempo el instrumento fundamental para esa proyección era la cerámica principalmente y el arte mayormente grande que se hacía en piedra y en cerámica. Tello tomó esto como referencia y como resultado de sus investigaciones, su diagnóstico fue de que desde la selva se había generado una manera de abordar la agricultura. Desde allí se había pasado hacia lo que él llamaba los Andes orientales, y desde allí próximos a la selva, luego desde allí hacia los Andes occidentales y finalmente hacia el litoral, generando una especie de proceso de progresivo avance de los grupos selváticos hacia la sierra. A esto se le llamó autoctonismo, en la medida en que se suponía que todo el proceso de construcción civilizatoria se había originado aquí, en el territorio nuestro, llegando a un punto
central de todo este proceso, él encontró que había un lugar especialmente importante que era Chavín de Huántar, a donde llegó en 1919 y desde donde obviamente se podía haber ya distribuido, crecido las formas civilizatorias a lo largo de todo el territorio andino. Hasta llegar a Chavín habrían pasado pues algunos años y la civilización de origen selvático se transformó en Chavín y en los alrededores de los Andes orientales en un proceso muy rico en la capacidad de la gente de domesticar la tierra, domesticar animales y generar una manufactura especialmente visible en la cerámica y en la piedra. El arte lítico era importante en ese tiempo y a partir de eso, una arquitectura monumental, se construyó la civilización. Este es el punto de partida de lo que Tello en ese momento construyó. En ese momento los sitios en sí mismos no eran tan importantes como lo que esos sitios representaban frente a las condiciones de vida de la gente en su conjunto. Es la época en la que gentes como Troll, investigadores de varios otros grupos de las ciencias naturales, estaban trabajando sobre el papel que desempeñaban los Andes, la cordillera, en los procesos civilizatorios, junto a lo que estaba ocurriendo en la sierra. Si Tello hubiese estado en nuestros días, hubiese dispuesto con seguridad de una información 10 veces más valiosa, que le hubiera permitido construir una explicación mucho más próxima a lo que la ciencia actual tiende a encontrar. Una presencia más fuerte de la Amazonía en los procesos andinos en su conjunto y al mismo tiempo un particular y propio autóctonismo real de los pueblos que viven en la costa y en la sierra del Perú. Julio C. Tello hace 100 años construyó lo de ciencia en arqueología que hay en el Perú. Tenía como antecedente la presencia de Julio C. Tello y antes de Maxule, y antes de Maxule la presencia de un conjunto de investigadores, especialmente europeos, aunque estaba Squire, que era norteamericano también, que habían construido toda una serie de, más bien que hipótesis, construido una serie de elementos de diagnóstico de lo que ocurría en el territorio andino. La figura de Tello, después de la que tuvo la creación del Museo Nacional en comienzos del siglo, un papel detonante en la construcción de una imagen que nosotros tenemos de este país, de este territorio. Nuestro orgullo de ser peruanos se remonta precisamente a la construcción de esta imagen de país que nace con la arqueología. La arqueología en 1919 es esencialmente una suerte de atributos destacables de lo que era el Perú, no importando tanto el Perú actual o el Perú de nuestros días, cuanto las condiciones en las cuales eso se pudo construir. Se convirtió al Incario en la fórmula ideal de resultados de este espectacular crecimiento del país, y desde luego Tello construyó mucho de eso, todo el movimiento indigenista que se gestó en ese tiempo, toda la propuesta de la importancia que tenía el mundo autóctono, el mundo andino primordial, se forjó en esos años. Desde entonces la arqueología como ciencia se fue desarrollando de manera veloz. Al principio no tanto. Después de Tello, en las décadas del 20, en la década del 30, los trabajos en arqueología apenas fueron avanzados, principalmente con la contribución de algunos arqueólogos norteamericanos que vinieron al territorio peruano y construyeron una información valiosa para la historia antigua del Perú.
Los trabajos de Tello sirvieron más bien como pauta en el debate sobre la naturaleza del proceso andino y sobre las condiciones en las cuales era posible generar un discurso teórico sobre el proceso de construcción de la civilización. Tello intentó hacerlo desde esa perspectiva. A partir de la década del 20 en adelante, se comenzó a construir un tipo de arqueología que retomó o hizo suyos muchos de los alcances que había tenido la paleontología en el Viejo Mundo y el desarrollo en los Estados Unidos de la importancia que tenía el principio de asociación y el de superposición en la construcción de los elementos diagnósticos para construir la historia de los pueblos sin escritura con elementos procedentes de restos materiales dejados por la actividad social en su conjunto. Y esto fue lo que ocurrió en esa década. Varios de los discípulos de Tello emprendieron algunos de estos trabajos en el Cusco, en distintas partes, aunque no formalizados académicamente. La arqueología fue desarrollándose durante todos estos años, yo diría que hasta la década del 50 o 60 de nuestro siglo, o del siglo pasado, construyendo una imagen muy generosa, casi de ensayos sobre la antigüedad del Perú. Y se centró todo el tema principalmente en buscar los orígenes de la civilización, en tanto que se consideró que era el punto clave para poder entender la naturaleza del proceso andino como una forma singular de desarrollo humano en general. Tello había contribuido en su debate con el doctor Ule respecto a si los procesos de crecimiento del Perú eran el resultado de formas autóctonas propias de ese territorio o si procedían de otras partes, como estaba enunciado en los términos difusionistas de la época. Este debate hacía que gran parte de los trabajos de arqueología en ese tiempo estuvieran dedicados a dos principales líneas de presentación. Una en relación a la arquitectura o los asentamientos, más a la arquitectura que los asentamientos de por sí, y otra al arte en general, especialmente el arte en los tejidos, el arte en la cerámica, el arte lítico, etc. De tal manera que no se abordaba otro tema que no fuera el cómo se origina la arquitectura, el cómo se origina la cerámica, el cómo avanza y desarrollan los tejidos, sin penetrar en el discurso que a partir de los 40, a raíz de investigaciones que se hicieron en un grupo muy importante de arqueólogos que vinieron entre 1939 y 1942 a investigar en gran parte del territorio andino, desde Venezuela hasta Chile, y especialmente en lugares específicos del Perú, que culminaron con un proyecto que se hizo en 1946 en el Valle de Virú, con un proyecto compacto, con un grupo de investigadores se dedicó a estudiar un solo valle con tareas específicas de cada uno de ellos, introduciendo modificaciones o alteraciones significativas en el dominio técnico y metodológico de la arqueología. Es la época en la que nace la importancia del estudio de los asentamientos humanos, el estudio de los patrones de asentamiento, la época en la que la estadística comienza a incorporarse como un elemento importante en la construcción de las hipótesis, y es un momento en el cual se va trabajando con la cerámica y con los monumentos en una suerte de desplazamiento de la forma previa de historia del arte con la que se manejaba la arqueología hacia algo más próximo al de la zoología, al de la paleontología, arqueología, tomando como elementos sustantivos
los principios de asociación, de superposición, llamada estratigrafía, y de recurrencia, que es la que tiene que ver con el arte en general. Estas posiciones hicieron que cambiara mucho la arqueología, y si bien no se dejó de lado las hipótesis que habían sido manejadas con Tello, en cambio se comenzaron a cuestionar varios de los puntos claves que tenía. No ha pasado con Tello el lapso, lo que ocurrió con otras investigaciones dedicadas específicamente a la descripción de los restos arqueológicos, por ejemplo. Con Tello y con Chavín fundamentalmente se construyó en la década del 50, especialmente en la década del 40, todo un mundo inicialmente especulativo sobre los orígenes de la civilización a partir de los parámetros de los asentamientos y de la cerámica, con discusiones sobre procedencias y todavía con un fuerte apego a la explicación difusionista, siempre preguntándose de dónde vinieron, de dónde llegaron, quiénes fueron los que influenciaron sobre una u otra civilización. Esto se ha ido abandonando. La década del 70, década del 80 han generado, gracias a los descubrimientos que se han ido haciendo de las muchas etapas previas a la existencia de Chavín, se ha ido generando una disciplina diferente respecto a la explicación del proceso. Ahora mismo Chavín ya no es el problema de los orígenes de la civilización. Es una civilización clarísimamente bien constituida, la que vivió en Chavín, y es el punto de partida de todo un conjunto de mecanismos de apropiación del territorio que se fueron destacando allí. La década del 70 y la década del 80, la década del 90 y los comienzos de nuestro siglo, del siglo XXI, nos han permitido encontrar, primero, en que Chavín no fue, como se pensaba originalmente, un punto de expansión de la civilización por los distintos lugares del Perú, sino más bien un punto de convergencia de todo un conjunto de experiencias de varios otros lugares del Perú, en donde se fue forjando esta cosa que Luis Balcarce llamó etos, que Tello desarrollaba como una noción de unidad en esta diversidad andina que él encontraba. Chavín efectivamente representa el inicio, de allí nació un poco el concepto de horizonte, la formación de una unidad sintomática de todo el conjunto de diversas formas de abordar el territorio, el arte y demás expresiones de la vida humana en este territorio. Estamos cumpliendo los 100 años celebrando esto en Chavín. Es justo que así se haga. En 1919 efectivamente comenzó la arqueología en el Perú, hecha por peruanos y con una participación progresiva de gentes de diversas partes del Perú, del mundo en general. Hay ahora contribuciones en esta etapa muy significativas, muy importantes, que proceden del Japón, que proceden de Estados Unidos, que proceden de Alemania, de Francia, de Suiza, etc. Y hemos llegado a un punto tal en el que realmente Chavín se ha convertido en un núcleo central de debate, no solo sobre el cómo aparece la civilización en el Perú, sino el cómo se van organizando los procesos de explicación de la forma de vida de las gentes en territorios como el Perú. Muchas gracias.